Este domingo los brasileños van a las urnas en unas elecciones generales con ingredientes que le dan un toque muy interesante a estos comicios. Hay un inédito clima de tensión, en parte por esas dudas que ha generado el presidente y también aspirante a la reelección, Jair Bolsonaro, sobre si reconocerá o no una posible derrota en las urnas. Bolsonaro también ha puesto en duda el desempeño del sistema electoral, el mismo sistema que lo eligió a él como presidente y que lo llevó al Palacio de Planalto hace algunos años atrás. Veamos algunos datos importantes. Son elecciones generales, el voto es obligatorio en Brasil, cerca de 156 millones de ciudadanos están llamados a las urnas. Se trata del padrón electoral más grande de la historia de Brasil. Van a elegir al presidente, al vicepresidente y también a los gobernadores de cada uno de los estados. También van a elegir un tercio de los 81 integrantes del Senado y los otros 2/3 ya fueron elegidos en el año 2018. Simplemente van a completar el resto del Senado. También van a elegir a los 513 integrantes de la Cámara de Diputados y a la totalidad de los integrantes de las asambleas legislativas estatales y de la Cámara Legislativa del Distrito Federal. Vamos a hacer énfasis entonces en las elecciones presidenciales. Son 11 candidatos en total, los dos con más opciones para pasar a una segunda vuelta o para llegar al triunfo son el actual presidente Jair Bolsonaro, quien aspira a un nuevo mandato. Se trata de un exmilitar, líder de la derecha en ese país, y se enfrenta a Luis Ignacio Lula da Silva, uno de los políticos tal vez más reconocidos del país suramericano en los últimos años. Ya gobernó Brasil en el pasado, en el año 2003 y en el año 2010. De triunfar en las urnas sería su tercer mandato como presidente. Varias preguntas sobre la mesa entonces. ¿Cómo llega Brasil a este escenario electoral? ¿Cuáles son las coyunturas que hay en este país en este momento? Presenta una amplia polarización que se ha hecho incluso eco en la misma campaña presidencial. Tanto Bolsonaro como Lula han hecho énfasis en sus experiencias como políticos, pero han bombardeado constantemente a sus adversarios a través de los discursos y las intervenciones que hacen en los medios de comunicación. En estas elecciones, según los analistas, va a ser crucial el voto de los jóvenes y también de los evangélicos. Y temas como la recuperación económica, el medio ambiente, la Amazonía, la seguridad en el país y también ese reposicionamiento de Brasil a nivel internacional son algunos de los temas de importancia para estas elecciones. Pero son justamente las amenazas del presidente Bolsonaro de no reconocer estos resultados y que no sean a favor de él estos resultados, lo que genera pues cierto temor de un posible golpe, algunos analistas lo han podido llamar así, o de un escenario que se parezca como el de Estados Unidos, en donde recordemos cómo fue todos los hechos que hubo después de las elecciones cuando Donald Trump resultó derrotado allí y pues vemos que ahora en la presidencia está el presidente Joe Biden. La pregunta que queda sobre la mesa y tal vez punto central de este debate es si la democracia brasileña está en peligro. Lo vamos a analizar en unos minutos. Para conversar sobre este tema saludamos a Paulo Moura, él es periodista y cientista político, él se encuentra en la ciudad de São Paulo. Y desde Río de Janeiro se conecta también Paulo Velasco. Él es profesor de política internacional de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. A nuestros televidentes les recuerdo que también hacen parte de esta conversación. Pueden dejar todas sus preguntas, los comentarios a través de las redes sociales. Ya lo saben, estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook. Allí nos encuentran como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta es numeral el debate F24. Pueden ver la señal en streaming a través de nuestro canal de YouTube. Y también les recuerdo que todos los contenidos del debate ya se encuentran disponibles en podcast. Nos pueden oír en diferentes plataformas. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, Deezer y TuneIn. Bueno, pues le doy la bienvenida. En esta ocasión tenemos a dos Paulos invitados a el programa. Comienzo con Paulo Moura en la ciudad de São Paulo y el punto de partida para entender el contexto para quienes estamos fuera de las fronteras brasileñas, Paulo, es entender cómo es el panorama general de Brasil, cómo llega el país a estas elecciones presidenciales. Bem-vindo. Bueno, para explicar la situación de Brasil es necesario volver a 2013, cuando el pueblo brasileño salió a la calle con saturación de los gobiernos petistas, una situación de dispersión, millones de personas sin rumbo, sin partidos, sin dirección,
impulsado por las redes sociales, salieron a la calle. Este proceso, después de la elección de 2014, unificóse en contra el gobierno Dilma de PT y la movilización jamás ha cesado, ha cambiado de intensidad, pero en 2015, 2016 le llevó al impeachment de la presidenta Dilma, en 2018 a la elección del presidente Bolsonaro. Entonces, es un cambio estructural de la sociedad brasileña, de la política brasileña. La base social del presidente Bolsonaro es de gente de la iniciativa privada, emprendedores de todos los tipos, pequeños, autónomos, medios, grandes, el agronegocio, predominantemente gente que trabaja, produce la riqueza del Brasil, genera empleos y que se ha levantado en contra el otro Brasil, que es el Brasil de siempre, el Brasil patrimonialista, que es común en América Latina. Brasil es un emprendimiento estatal. El Estado brasileño ha nacido antes de la nación. Históricamente es gobernado, el poder es detenido por un estamento aliado de la élites del funcionalismo público, de la parcela corrupta del sistema político, de empresarios que gravitan en torno del Estado, Sí, sugando los cofres públicos. Este es el plano de fondo del conflicto y llegamos. sí. Entonces, el presidente Bolsonaro está enfrentando estas fuerzas. Las grandes corporaciones de media, grandes empresas, los bancos, gente con intereses internacionales en Brasil. Claro. Lula es simplemente el candidato de esta gente. Partes de este panorama lo completamos ahora con Paulo Velasco en la ciudad de Río de Janeiro. Paulo, también bienvenido. Gracias por acompañarnos y completemos este panorama. ¿Qué perspectiva tiene usted de cómo llega Brasil a estos comicios presidenciales? Hola Santiago, encantado en hablar con ustedes. Bueno, pues Brasil llega en una situación muy complicada, un país absolutamente dividido, una situación política extremadamente preocupante. La polarización, en efecto, empezó hace como 10 años, ahí por el 2013, en las llamadas jornadas de junio, a lo que se refería el otro Paulo, cuando la gente salió a las calles. Pero en ese tiempo Brasil vivió una situación económica muy grave, una verdadera debacle económica, una verdadera década perdida, podemos decir, cuando los indicadores sociales empeoraron muchísimo en el país. Hubo un avance muy preocupante en la pobreza, en el número de personas con hambre en el país. Entonces, todo esto, claro, agrava una situación política que ya venía muy complicada, y la pandemia, obviamente, pues lo empeoró todo aún más. Es decir, llegamos a una situación incluso de violencia política. Hay que recordar que hace 4 años el propio presidente Bolsonaro sufrió un atentado, y ya ha habido algunos casos recientes de apoyadores o del PT o de Bolsonaro que también han sufrido violencia política, han sido incluso asesinados. Es decir, una situación muy grave, muy triste para Brasil, una división brutal, violenta, y un país que en términos sociales y económicos va muy, muy mal. Eso para no citar, claro, algunas posiciones del actual presidente que ponen en riesgo la democracia y las instituciones en el país. Lo que ha hecho el presidente Bolsonaro es sembrar dudas, sembrar muchas dudas sobre las urnas electrónicas, el voto electrónico, de alguna manera queriendo decir que puede no reconocer el resultado electoral, lo que naturalmente es algo muy grave para un país que se pretende democrático como Brasil. Sí. Hace ya más de 30 años. Creo que para terminar de ver el panorama general de este momento electoral que está viviendo Brasil, me parece importante, voy a hacer la ronda a la inversa, continúo con Paulo Velasco, ver cómo han sido las campañas. Hemos visto acusaciones, pocas propuestas por parte de los candidatos en términos generales, entre los 11 candidatos, y incluso los mismos candidatos fomentando esa división y esa polarización que hay en la sociedad brasileña. ¿Qué otro balance o análisis puede hacer usted del desempeño de las campañas? Han sido campañas muy pobres, en efecto, campañas muy pobres donde las estrategias y efectivamente cuáles son los planes para el futuro pues no han quedado nada claros. No se sabe muy bien, por ejemplo, qué es lo que pretende hacer el candidato Lula da Silva en términos económicos. Se limita en gran medida a decir
que él sabe cómo hacerlo porque ya ha sido presidente durante 2 mandatos y lo hizo muy bien en los años 2000. Efectivamente, Brasil creció mucho en aquel periodo y mejoró muchísimo en términos sociales también. Por su vez, el candidato Jair Bolsonaro, pues básicamente ha intentado conquistar algunos segmentos brasileños a través de una serie de auxilios, el Auxilio Brasil, por ejemplo, en el que se garantiza a la población con renta más baja, una serie de beneficios también a algunos grupos económicos como los taxistas, los conductores de camiones, ha disminuido los impuestos sobre los combustibles, disminuido el precio del gas, una serie de ventajas económicas que han intentado seducir a la población, pero por lo menos, según lo que dicen las encuestas y los sondeos más recientes, no han tenido mucho efecto porque prácticamente no ha conseguido subir en términos porcentuales el candidato Jair Bolsonaro y Lula mantiene una ventaja muy importante, claro, Sí. eso desde que confiemos en los sondeos. Y los demás candidatos pues tampoco, se han limitado en gran medida a deslegitimar a Lula y a Bolsonaro, se presentan como una tercera vía, diferentes de Lula y Bolsonaro, intentan de alguna manera decir que Brasil tiene que evitar la polarización, no votando por ninguno de los dos y votando por estos otros candidatos, pero que nunca han conseguido despegar en términos electorales, nunca han tenido un apoyo importante según los sondeos. Ya veremos cuál van a ser esos resultados y qué tan ciertos o aproximados eran los sondeos. Le doy la palabra ahora a Paulo Moura sobre las candidaturas, las campañas. ¿Qué evaluación y análisis hace usted? Paulo Velasco nos daba su punto de vista. ¿Cuál es el suyo? Bueno, campañas polarizadas, la publicidad electoral, la publicidad política es simplificación, ¿no? La propaganda requiere esto, mensajes cortos, simples e impactantes, y esto simplifica el debate. Pero a mí me parece que el debate está claro, que las posiciones están claras. En hecho, Lula no ha recogido su programa de gobierno alegando que tiene que hacer una amplia frente para vencer la elección. No se sabe lo que va a hacer, pero al empezar la campaña él ha dicho que iba a romper con los fundamentos económicos, con el equilibrio fiscal y otras medidas, rever privatizaciones, aumentar los impuestos del sector del agronegocio y todo esto. Al revés, Bolsonaro tiene un programa claro, que es el programa que están dando, un programa liberal conservador que es responsable de la situación económica excepcional que vive Brasil en comparación con el mundo. Necesario decir que los analistas políticos en la prensa y los analistas económicos todos han errado las proyecciones sobre la economía brasileña antes, durante y después de la pandemia. Brasil, el país que tuvo uno de los mejores desempeños económicos y sanitarios en la pandemia, incluso vacunación de la población, y sorprendió con el crecimiento del PIB 4,5% en 2021, ahora está creciendo 3%, y al empezar del año los economistas prevían recesión a Brasil. El ministro Paulo Guedes de Economía no se cansa de decir que ellos iban a errar y están errando. El FMI está errando, todos están errando. La economía brasileña está generando empleos, está con queda de inflación, está con desempeño excepcional. La revolución en la infraestructura que ha hecho el presidente Bolsonaro promete crecimiento regular y sustentable por 10 años a Brasil con contratos firmados. Esto no es promesa electoral, son acuerdos, reformas constitucionales que cambiaron la legislación sobre concesiones, privatizaciones de infraestructura, privatizaciones de empresas estatales. Es un programa liberal económico claro, no hay dudas de lo que será hecho, que es continuidad de lo que está siendo hecho. Sí. Sobre las encuestas hay un problema grave en Brasil, grave. Siempre fue grave, pero en esta elección está ocurriendo una cosa excepcional. Claro. Porque hay una profusión de encuestas que inimaginable, y las inconsistencias de las metodologías y de las muestras empezaron a ser analizadas por especialistas. Y lo que se está viendo es una barbaridad. Escogen los segmentos socioeconómicos, la composición de las muestras como quieren, designan los lugares de entrevista como quieren, de manera que hay pesquisas, hay encuestas mostrando Bolsonaro a frente, Bolsonaro un poco atrás, Bolsonaro mucho atrás, Lula ganando en primer turno. Entonces, claro. Las pesquisas, las encuestas a mí
tendrán que ser investigadas por el Congreso Nacional, Claro. porque inducir la opinión pública con esto es crimen electoral. Sí, ya veremos qué tan cerca o aproximadas estaban estas encuestas. Lo sabremos a partir del domingo. Señor Moura, continúo con usted. Usted menciona que la posición y el debate está claro, por lo menos en el tema a nivel de los candidatos, pero ¿qué hay al nivel de los ciudadanos? Tal parece que Brasil no es ajeno a este fenómeno que se presenta en otros países de América Latina, en donde los candidatos y los gobernantes están un poco desconectados de la realidad de los ciudadanos. Y en un país con tantos problemas sociales y con tantas divisiones como Brasil, es normal que ese tipo de desconexiones pues, se puedan presentar. ¿Cuáles son esos temas que conversan los brasileños en la calle? ¿De qué debaten los brasileños en cuanto a las prioridades que debe tener el nuevo gobierno que llegue, ya sea una continuidad de Bolsonaro o que llegue nuevamente Lula da Silva? ¿De qué conversan los brasileños? ¿Qué es lo que les preocupa de verdad? Bueno, hay una disonancia cognitiva entre las campañas del pueblo y las demandas, por lo que dicen las encuestas, de las cuales desconfío, pero en esto hace fundamento. Es salud, seguridad, empleo. El debate fue fuertemente centrado en la cuestión económica debido al problema de los precios de los combustibles. Entonces el presidente Bolsonaro consiguió aprobar en el Parlamento una reducción de los impuestos estaduales de combustible, y esto provocó una queda continua, acentuada, coincidió con la situación nueva del mercado, de queda internacional del precio de los combustibles, y con base en otras medidas liberales, los precios de los alimentos y todo vienen cayendo. La inflación brasileña todavía es alta, pero está en una de las menores de las principales economías del mundo, y la tendencia que si el tiempo y el avanzar del tiempo favorece al presidente Bolsonaro en este debate económico. Lula, por su turno, apuesta en los recuerdos, en la memoria del tiempo en que gobernó, cuando ha heredado un gobierno con la situación fiscal equilibrada, y el PT en 8 años de gobierno ha destruido la economía brasileña. La destrucción empezó en gobierno de Lula, pero aconteció en gobierno de Dilma. La población no hace conexión entre lo que empezó en gobiernos de Lula. Entonces Lula aposta en esta memoria fraca de los brasileños, Sí. prometiendo que si electo traerá de vuelta la prosperidad del pasado. Y el presidente Bolsonaro lucha para convencer a los brasileños que la prosperidad está aconteciendo y que el elector no puede abrir mano del trabajo que él ha hecho y que está comenzando, y que debe continuar. Ese es el núcleo central del debate. Pero en la propaganda no es exactamente así que la cosa. Se debate aborto, se debate criminalidad, se debate otros temas, ¿no? Y señor Velasco, ¿cuál es su opinión? ¿Qué piensa usted al respecto de esto que dice el señor Moura y sobre lo que debaten los brasileños y lo que es una verdadera necesidad para ellos? Bueno, sí, yo veo que no hay una conexión muy efectiva entre lo que el pueblo espera, lo que el pueblo quiere y lo que los políticos han ofrecido en los últimos años. Yo creo que los brasileños siguen sintiéndose muy mal representados por los gobernantes, y creo que eso está afectando incluso el apoyo al gobierno Bolsonaro. A mucha gente que votó por él en 2018 pues simplemente no lo va a hacer otra vez porque no reconocen este progreso todo que mi colega aquí de debate está transmitiendo. No reconocen ese Brasil que está siendo presentado en estos momentos por el otro Paulo aquí. Brasil ha vivido un desastre absoluto en los últimos 4 años, y eso hace con que, claro, el apoyo a Bolsonaro haya disminuido muchísimo en relación a 2018. Salió de un apoyo muy importante y hoy tiene algo alrededor del 30%. Entonces la gente está muy decepcionada con lo que ha pasado en Brasil en estos últimos tiempos, y eso de alguna manera transmite la idea de que no hay una conexión. Lo que el pueblo espera pues no es buscado, no se promueve por quien está en el Palacio del Planalto. Y ahí sí, me parece que la memoria de Lula tiene un peso enorme, porque se identificaba más esa relación en el 2006, en el 2007, cuando Brasil crecía muchísimo y los indicadores sociales eran muy buenos. En efecto, hubo problemas graves con el gobierno de Dilma en términos económicos. La política económica de Dilma fue muy mala.
pero cuando Lula terminó el gobierno en el 2010, pues Brasil vivía una situación internacional incluso muy importante, con una proyección global que nunca ha tenido y no ha volvido a tener tampoco, ¿no? Y el pueblo pues se acuerda de eso, la gente que está votando en estos momentos tiene ese recuerdo, tiene esa memoria. Entonces, de alguna manera, lo que pesa en favor de Lula es la memoria. Exactamente Sí. la idea de que podrá hacer otra vez a partir del 1 de enero lo que ya hizo en el pasado. Y no será nada fácil. Yo quiero aquí añadir un punto importante, que es la absoluta irresponsabilidad fiscal del gobierno Bolsonaro. Hay una bomba fiscal que va a explotar ya seguramente a partir del año que viene por este montón de auxilios y ventajas que el gobierno ha dado a la desesperada para intentar aumentar su apoyo y que seguramente alguien lo va a tener que pagar en el futuro. Reducir impuestos, conceder un montón de auxilios a un montón de gente tiene un precio y tiene que ser de alguna manera pagado en el futuro y no se sabe cómo se va a hacer. Es decir, hay una bomba fiscal que va a ser terrible para Sí. quien gane las elecciones el próximo domingo, ¿no? Entonces, la situación es delicada hoy y lo seguirá siendo seguramente en los próximos años. Dejo sobre la mesa también para el señor Moura el tema fiscal. ¿Qué piensa usted al respecto de esto que dice Paulo Velasco? Y le añado a la pregunta, le adiciono también esas dudas que ha dejado el presidente Bolsonaro en torno al desempeño del sistema electoral. Un sistema electoral que lo eligió a él como presidente hace unos años atrás y un sistema electoral del cual él está siendo partícipe en este momento al ser candidato y aspirante a la reelección. ¿Cuál es la necesidad de sembrar estas dudas entre los ciudadanos y entre el sistema político del desempeño y de la institucionalidad brasileña? Al contrario que dice el otro Pablo, la situación fiscal de Brasil es muy buena. Recuerdo que el ministro Paulo Guedes de Economía ha contrariado el mercado esta estancia. Lo que aconteció en la economía brasileña fue el problema de la pandemia. El cierre de la economía por parte de los gobernadores, los prefeitos, con apoyo de la cúpula del judiciario, ha causado problemas y el gobierno brasileño tuvo uno de los mejores desempeños económicos en el mundo al socorrer empleos, gente. Este apartamiento del presidente de la población no es lo que se ve a la calle. Las imágenes están ahí. El presidente, por primera vez, la izquierda enfrenta a un presidente popular de derecha. El presidente Bolsonaro es amado por el pueblo, circula por todo el país, al interior, inclusive corriendo riesgo de seguridad personal porque se expone demasiado. Y yo atesto que cuando las urnas cerraran en el domingo, las pesquisas y el clima de opinión creado artificialmente por la media será desmentido, así como esta falacia de que hay crisis fiscal a vista, hay superávit fiscal. Sí. El ministro Paulo Guedes ha explicado claramente. Cuanto a la cuestión del sistema electoral, no es una duda apenas del presidente Bolsonaro. El presidente Bolsonaro levanta esta cuestión de la transparencia del sistema desde antes, cuando era diputado, había proyecto de él. El Congreso brasileño ya aprobó por 2 o 3 veces un sistema más transparente de control con un comprobante de voto impreso y no es accesible para el elector llevar para la casa, más que permite conferir y si hubiera duda, contradicción entre lo que dicen la apuración informatizada, se puede conferir. Esta es la situación. Y cerca de 35 a 40% de la población brasileña compartía esta duda. Entonces, Sí. no ha cómo entenderse que la justicia, que el Supremo Tribunal Federal, que tiene ya 9 magistrados escogidos por gobiernos anteriores de oposición, se oponga a garantizar un sistema mínimamente transparente. Hay afirmaciones de que el sistema es confiable, pero sabemos que sistemas informatizados son vulnerables. Claro, sí, sí. Se ataca a bancos, se ataca a gobiernos en el mundo entero. Entonces lo que se quiere es simplemente un sistema transparente. Pero este tema, en este momento de la elección, ha perdido proeminencia.
Claro. Esta cuestión no está teniendo la evidencia que tuvo en otros momentos, pero la base del Sí. presidente Bolsonaro demanda esclarecimientos sobre eso y el presidente tiene conexión con el pueblo, tiene conexión con sus bases y Sí, señor procura Moura. corresponder a lo que sienten sus liderados. Sí, justamente quiero añadir que el Tribunal Electoral de Brasil ha introducido cambios justamente en el sistema de recuento de los votos, todo esto en aras de garantizar un proceso transparente y para evitar posibilidades de cualquier tipo de cuestionamiento por alguno de los candidatos y por algunos de los seguidores de alguno de los candidatos que esté participando, no solamente en las presidenciales, sino también en los otros procesos electorales que va a haber paralelos este mismo fin de semana. Vamos a ver ya en la práctica cómo se van a desarrollar esos nuevos parámetros y esos nuevos cambios que ha impuesto el sistema, el Tribunal Electoral de Brasil. Señor Moura, quería preguntarle entonces, para finalizar, y por favor sea muy puntual, sobre esta necesidad que tiene el presidente Bolsonaro de generar esta duda justo en el proceso electoral. Esto genera controversia y esto se suma también lo que ha denunciado o lo que ha enunciado previamente de no reconocer un resultado si no es un resultado favorable al presidente Bolsonaro. Esto ya siembra un mal camino para este proceso electoral, ¿no cree? Yo creo que el presidente Bolsonaro es llamado de fascista, de autoritario, de dictador, de golpista, pero esto no se comprueba en la práctica. El presidente nunca ha mandado prender periodistas, fijar vehículos de prensa, cerrar vehículos de prensa, no ha perseguido. Él siempre defiende libertad de información, libertad de prensa, a pesar de los ataques cerrados que recibe. Y como yo he dicho aquí, a la abertura del programa, esta no es una elección común. El presidente Bolsonaro no está enfrentando a Lula, está enfrentando un sistema que no quiere entregar el poder. La gente que siempre estuvo mancomunada controlando el poder de Estado en Brasil, de una alianza con empresarios corruptos, con políticos corruptos, con la cúpula del sector judiciario que es indicada por candidatos de oposición, por expresidentes, y hace parte de esta lucha. Si el presidente quisiera dar un golpe, él lo tendría hecho en 7 de septiembre de 2021, porque tiene lealtad de los jefes militares y votó millones de personas a la calle, así Sí. como votó mucho más de nuevo en este 7 de septiembre. El presidente Bolsonaro es un demócrata, al contrario Sí, de lo que señor dice Moura. la prensa brasileña internacional. Ya vamos llegando a la parte final del programa, el último bloque. Paso a preguntarle al señor Velasco sobre el otro candidato, el candidato Lula da Silva. Justamente cuando terminó en la presidencia contaba con altos índices de popularidad entre los brasileños, pero luego vinieron estos escándalos de corrupción, su paso por prisión, su enfermedad también que lo retiró un poco durante un tiempo de la vida pública. Es muy distinto el Brasil al que se está enfrentando Luis Ignacio Lula da Silva ahora a el Brasil que él gobernó a principios de la década de los 2000. ¿Qué puede ofrecer Lula más allá de su experiencia como mandatario para hacer una presidencia diferente? Porque el país está en un contexto diferente y el contexto internacional es sumamente diferente. Pues no será nada fácil, la verdad. En el caso de que efectivamente gane las elecciones, tiene un reto enorme a partir de enero, porque el Brasil que va a encontrar es mucho peor del Brasil que encontró en el 2003. En el 2003 Brasil vivió una situación mucho más estable en términos macroeconómicos. Veníamos de casi 10 años del Plan Real. El gobierno Fernando Henrique Cardoso hizo un buen gobierno y entregó un Brasil estable y que era más previsible. Ahora la situación económica es una situación de incertidumbre completa. La bomba fiscal está ahí y puede explotar a cualquier momento, como ya he comentado. Y tiene un reto enorme también en términos diplomáticos, que es reconstruir la pésima imagen de Brasil en los últimos años que ha dejado la diplomacia del gobierno Bolsonaro. Brasil se ha transformado de un protagonista que ha sido en los años 2000 a un país completamente irrelevante en la arena internacional, alguien, ignorado por todos y acusado de cometer crímenes graves, por ejemplo, en la agenda ambiental. Es decir, no tendrá la vida nada fácil porque tiene que reconstruir la política doméstica, tiene que buscar una unidad nacional que no va a ser fácil.
Claro. tiene que buscar un crecimiento sostenible que no va a ser nada fácil y tiene que reconstruir una imagen pésima que tiene Brasil hoy día en el mundo. Es decir, va a encontrar un Brasil en una situación muchísimo peor de la que encontró en el 2003. Ojalá tenga fuerzas para cumplir Sí. ese objetivo. Y señor Moura, muy puntual, por favor, le pregunto ahora por el candidato Bolsonaro, un candidato que ya pues prácticamente está terminando un primer mandato, puede que llegue a una segunda fase de una presidencia un poco más prolongada. ¿Qué lecciones ha aprendido Bolsonaro a lo largo de estos años como presidente que le puedan servir para mostrarse aún mejor como presidente de Brasil, habiendo aprendido de estas críticas internacionales por el tema ambiental, de estas críticas que recibe por la forma como se dirige a las mujeres y a las minorías, como por ejemplo la comunidad LGBTI? Mucha retórica de la media sobre estas cuestiones. Brasil está en una situación internacional privilegiada, especialmente después de la pandemia, después de la guerra, cuando mantuvo posiciones por la paz entre Rusia y Ucrania. Brasil es el mayor fornecedor de alimentos del mundo. Es un aliado estratégico del Occidente en los cambios que están aconteciendo de transferencia de las cadenas de distribución y producción de China para países próximos y confiables del Occidente, al contrario de la retórica de que dice el otro Pablo y lo que dice la prensa. Brasil hoy es la novia más deseada del baile, de la fiesta, ¿no? Entonces, el presidente ha amadurecido, ¿sí? Él ha sido elegido en condiciones excepcionales por Internet y ciertamente 4 años en la presidencia de la República le han amadurecido y yo creo que tiene toda condición de hacer un mandato muy bien sucedido, dado que las condiciones económicas, al contrario de lo que Sí. dice el otro analista, son excepcionales para Brasil crecer establemente por 10 años con contratos firmados. Esto no es retórica de prensa, esto es Claro. realidad. Sin embargo, Brasil sigue recibiendo muchas críticas a nivel internacional por el tema ambiental, sobre todo por esa ampliación de la frontera agrícola en zonas de la Amazonía. Señor Velasco, le pregunto ahora por la importancia del voto de dos sectores muy importantes de la sociedad brasileña, bastante particulares. Son los votos de los evangélicos y los votos de los jóvenes. ¿Qué tan importantes van a ser y qué tan cruciales y definitorios van a ser para esta elección? Los evangélicos tienen mucho peso político en Brasil, es un grupo que ayudó muy claramente a Bolsonaro a ganar las elecciones hace 4 años. Uno de los retos de Lula en la campaña ha sido acercarse a ese grupo e intentar convencerles de que él puede también representarles de alguna manera y que no necesariamente la única opción para las iglesias evangélicas es votar por Bolsonaro. Entonces es un grupo importante, es un grupo muy influyente en la política brasileña, ha tenido un creciente rol dentro del Parlamento brasileño, por ejemplo. El número de diputados y senadores que están de alguna manera involucrados con las iglesias evangélicas ha crecido muchísimo, es decir, es un segmento muy importante y puede tener un peso definitivo. Y lo que se ha visto, claro, es un intento de Lula, vamos a ver el domingo lo que pasa, si tiene de alguna manera algún éxito en eso, pero un intento de ampliar el apoyo de esos grupos a su candidatura. Y los jóvenes, pues claro, hay que reconocer que entre los 16 y los 18 años el voto no es obligatorio en Brasil, entonces un número muy grande de jóvenes se registró para votar en estas elecciones, lo hará por primera vez, va a encontrar un país muy dividido y claro, aunque no sean tan expresivos en números absolutos, pero pueden tener algún impacto, sí, al final del resultado, porque la posibilidad, por ejemplo, de una victoria en primera vuelta se definiría exactamente por un número muy pequeño de votos y a lo mejor los jóvenes pueden tener algún rol y algún impacto importante en ese sentido. Es decir, son grupos que pueden ser muy, muy decisivos, Santiago. Me queda un minuto para terminar el programa. Quiero que hagamos las conclusiones y que me respondan qué puede suceder este domingo allí en Brasil. Comienzo con el señor Moura. ¿Qué va a suceder? ¿Va a haber segunda vuelta en la que se enfrenten Bolsonaro y Lula da Silva o Lula o Bolsonaro pasarán directamente y ganarán la presidencia en esta primera ronda de la votación? ¿Cómo lo ve usted? Primero, necesario defender al agronegócio brasileño que está situado en las regiones sur, centro, centroeste, sudeste y norte de Brasil. Y es un agronegocio ambientalmente consciente que preserva el ambiente. Yo creo que va a haber segunda ronda. Hay una creación artificial de un clima de opinión forzado por pesquisas pagas por bancos, por grandes vehículos de media que apoyan Lula
en el sentido de hacer presión sobre los electores para liquidar la elección en la primera ronda, lo que mis análisis de datos no confirman. Yo creo que habrá sorpresa, como ya hubo en varias otras elecciones presidenciales y regionales, de desmoralización de estos institutos de pesquisa que en su mayoría tendrán que ser investigados. Habrá segunda ronda, la elección, ahí concordo, es una elección acirrada, el vencedor vencerá por poco y no hay vencedor antes del voto contado. ¿Y su opinión para el cierre, señor Velasco? Pues sí, todavía hay muchas dudas sobre la posibilidad de Lula ganar en primera vuelta. Yo también no lo veo nada fácil. Yo creo que las encuestas pueden tener alguna diferencia sobre lo que es la realidad, porque los bolsonaristas, en efecto, no suelen responder a las encuestas, no confían en las encuestas, siguen mucho la opinión del presidente, que dice que las encuestas y los sondeos no sirven para nada. Entonces, muchos de ellos simplemente no responden bien a los sondeos, y eso puede hacer con que los resultados del domingo sean un poco distintos de lo que estamos viendo. Entonces no veo muy fácil que Lula consiga ganar en primera vuelta. Sería una estupenda sorpresa si lo consiguiera, porque evitaríamos ahí 3 semanas muy duras por delante, ya todo se decidiría, tendríamos más tiempo para pensar en el futuro de Brasil y para que Brasil vuelva a ser el actor importante que fue en los años 2000. Pues la opinión de Paulo Velasco y de Paulo Moura desde Brasil. Les agradezco por haber hecho este análisis para la audiencia de France 24 en el resto de América Latina. Les agradezco por haber compartido su análisis con nosotros. Es todo por hoy. En nombre del equipo técnico del programa, les agradecemos su sintonía. La producción del programa estuvo a cargo de Pedro Ruiz y la producción de invitados a cargo de Tania Herrera. Pueden seguir dejando sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Sigan con nosotros.